Buenas, buenas, aquí JQ. Doy inicio a una nueva serie de videos titulada Conceptos indispensables para jugar Axie Infinity y no morir en el intento. En la entrega de hoy voy a hablar del mazo y del sistema de rotación de cartas. Para ello grabé una partida en modo aventura. Sí, en modo aventura porque es una manera mucho más controlada y sencilla de mostrar cómo funciona y la lógica detrás del mazo, pero sin la presión de una partida en modo arena que tal vez en el momento que queremos mostrar algo justo nos matan un Axi o se complica un poco. Entonces, lo importante en este caso es entender que cómo funciona el mazo en modo aventura es literal como funciona en modo arena. Con la salvedad que el modo arena es un ambiente un poco menos controlado dado que nuestro adversario nos va a eliminar nuestros Axis antes de que podamos ir a detalle sobre ciertos conceptos. Bien, entonces vamos a la partida nomás. Voy a hacer dos pasadas de la partida. La primera para hacer un poco de detalle en cómo funciona el mazo, la cantidad de cartas que tiene y cuántas nos va dando por turno, y que lo podamos visualizar acá gráficamente y para entender el número que está en la esquina inferior izquierda de nuestra pantalla. Como saben, el mazo de Axie Infinity tiene 24 cartas. ¿Y de qué se componen estas 24 cartas? Básicamente sabemos que cada uno de nuestros Axie tiene 4 tipos de cartas y cada una de esas cartas puede salir dos veces en el mazo. Entonces, eso que nos da un número de 8 cartas por Axi. Cerramos acá. Entonces, un número de 8 cartas por Axi. Este Axi tiene 8, este tiene 8 y este tiene 8. Y 8 por 3 nos da un total de 24 cartas en nuestro mazo. Entonces, estamos en nuestra primera ronda, round 1, y el numerito del mazo dice 24. Sin embargo, nosotros ya nos repartieron 6 cartas. Entonces, ¿qué nos está indicando este número abajo? No nos está diciendo el número de cartas que hay en el mazo en este momento. Nos está diciendo el número de cartas que había en el mazo antes de repartir las cartas en la ronda en la que estamos. Parece un poco rebuscado, pero es así. Se tienen que meter en la cabeza que este numerito de acá no indica el número de cartas actual que hay en el mazo. No es un número actual. Entonces, ¿qué implica este número? Nosotros, antes de iniciar la ronda 0 o ronda 1 en realidad, no teníamos ninguna carta en la mano y en el mazo había 24 cartas. En esta primera ronda nos reparten 6. El mazo acá sigue diciendo 24, porque este número indica lo que había en el mazo antes de que nos repartieran esas 6. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el mazo, en este momento, no hay 24, hay 18. O sea, hacemos la calculadorita para dejarlo ahí escrito por las dudas, pero es 24 menos las 6 que nos dieron. En este preciso momento hay 18 cartas en nuestro mazo. Entonces sigamos para ver cómo esto es cierto y no pura mentira. Vamos a avanzar un poquito, tiramos las cartas. Tuki tuki. Blam, muere. No pasa nada. Bien, ahora en esta ronda, como ustedes saben, la primera ronda nos reparten 6 cartas y ahora nos empiezan a repartir de a 3. Entonces ustedes dirán, ok, me repartieron 3 cartas más. Pero este numerito no está indicando nada con respecto a eso. Porque esas 3 cartas se repartieron este turno. Este número justamente nos está indicando el número que anotamos acá. El número de cartas que había antes de repartirnos las 3 cartas en este turno. Entonces había 18, ahora nos repartieron 3, entonces en el mazo en este momento hay 15 cartas. Entonces lo podemos ya anotar en nuestra calculadora y decir, che, en el mazo no hay 18 este turno, en este turno no hay 18, ya hay 15. Uy, resté 15. Bueno, hacemos más 15 menos 3. Ahí va. Seguimos. Turno a turno se van repartiendo de a 3 cartas y turno a turno nosotros vamos a tener un número atrasado al real. Entonces seguimos, seguimos, seguimos. Esto ahora lo voy a empezar a adelantar un poco, porque no me quiero detener tanto. Ahí, bien, nos repartieron 3 cartas más y este número baja a 15, que era el que habíamos anotado antes. En realidad en este momento hay 12 cartas y no 15, porque este turno, al principio del turno, nos dieron 3. Y este número indica cuántas cartas había en el mazo antes de que nos las repartieran en este turno. No lo voy a repetir más, me cansé. Entonces voy a seguir y voy a empezar a adelantar y van a ir viendo cómo de a poco ese numerito 15 baja a 12, baja 9, siempre porque nos va repartiendo a 3. Baja 6, baja 3
Y acá, en este turno, había 3 cartas en el mazo antes de que nos repartiesen esas 3. Eso quiere decir que acá había 0 cartas en el mazo. Entonces, cuando pasemos al siguiente turno, acá nos va a decir un 0. Entonces, si sigo, acá nos va a decir un 0. ¿Bien? Perfecto, un 0. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en este preciso momento, el mazo ya se reseteó. ¿Por qué se reseteó? Porque el mazo tiene 24 cartas. Cuando llega a 0, lo que va a hacer es, de todas las cartas que quedan disponibles, que esto lo voy a explicar un poquito después, pero de todas las cartas que quedan disponibles, te voy a entregar 3 de manera aleatoria. Entonces, cuando nosotros vemos un numerito 0 acá, eso ya nos está indicando de que en este turno, ya se reseteó el mazo. ¿Por qué en este turno? Porque antes de que nos repartiesen esas 3 cartas, ya había 0 en el mazo. Entonces, si había 0, ¿de dónde la saca? Tiene que sacarlas de una nueva rotación de mazo. Cuando hay un número, tanto el 0 como el 1 o como el 2, en este simbolito de acá, eso quiere decir que en este turno ya al menos una carta, en el caso del 2, nos rotó del nuevo mazo. Si hay un 1, quiere decir que del nuevo mazo nos vinieron 2 cartas, y si hay un 0, quiere decir que del nuevo mazo nos vinieron 3 cartas. Porque si yo voy a buscar a un mazo que tiene 0 cartas, le voy a pedir 3, ¿qué tiene que hacer? Y bueno, tiene que ir a buscar al nuevo mazo las 3 cartas. Si le voy a ir a pedir un mazo que solo le queda una carta y le digo, che, dame 3, entonces me va a dar esa carta que le queda y 2 más del nuevo mazo. Y en el mismo caso, que si el mazo acá en el numerito abajo dice un 2, quiere decir que el mazo tenía 2 cartas antes de repartirme las 3, entonces le dije, che, dame 3 cartas, che, solo tengo 2, ok, gracias, una más del nuevo mazo. Bien, espero que haya quedado claro ese concepto, lo repetí 40.000 veces porque es medio molesto. Entonces sigamos, pum pum pum, ahí me matan. Entonces acá, ¿qué está pasando? Acá tenemos un Axi, vemos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartas en la mano, y acá nos está diciendo un numerito 4. ¿What? Entonces, ¿cómo 4 cartas? ¿No era que había 24? No. Como tenemos solo un Axi vivo, eso quiere decir que en el mazo solo hay 8 cartas. Un total de 8 cartas. Antes de que nos repartiesen esta ronda, estas 3 cartas, a partir del LAM, desde acá, hoy no estoy marcando con el mouse, acá. Antes de repartir este turno, estas 4 cartas eran las que teníamos y estas 3 de la derecha no estaban. Entonces, o no me acuerdo, tal vez se mezcló una ahí, pero no sé. Estas 3 no estaban, digamos. Entonces, antes de que nos repartiesen estas 3 cartas en este turno, había 4 cartas más en el mazo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque teníamos 4 en la mano y el mazo está compuesto de 8 cartas. ¿Qué pasó? Este turno nos repartieron 3 cartas. Entonces pregunta al aire que nadie va a responder porque esto es un video grabado. ¿Cuántas cartas quedan en el mazo en este momento? Si antes de repartir había 4, me dieron 3, quiere decir que en este momento hay solo una carta en el mazo. Y tiene todo el sentido del mundo porque tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartas en la mano y un Axis solo puede tener un total de 8 cartas en total. Ahí. Ahora, antes de entregarnos esta cartita que faltaba, ¿cuántas había en el mazo? Solo una. Exactamente esta. Bien. Entonces, el siguiente turno, si yo paso, que es lo que hice en esta partida para mostrarlo bien, yo ya tengo las 8 cartas en la mano. Bien. Entonces, cuando pase de turno, no me van a dar ninguna carta. Ti, 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 pégame, pégame, pum. Bien. No me van a dar ninguna carta. Y me está diciendo, che, antes de que yo te repartiese nada en este turno, no había nada en el mazo. Bien, doy por concluida esta parte de lo que es el mazo y cómo nos va entregando las cartas. Y ahora voy a intentar mostrarlo por ahí un poco más a detalle, viendo cómo nos van tocando en la mano. Sobre todo para que ustedes cuando jueguen sus partidas arena entiendan un poco más, uy, ¿qué pasa cuando se me muere un Axi? ¿Cómo se resetea el mazo? Todas esas dudas que no saben cuándo les va a volver a tocar una carta. Bueno, vamos a ir un poquito más a detalle con eso. Bien, para eso vamos a resetear la partida. Turr, hacia atrás. Y vamos a empezar a darle bola a nuestro contador de cartas que tenemos aquí hacia la derecha de nuestro monitor.
Entonces vamos por ello. Bien, entonces contemos las cartas que tenemos. Justo las empecé a mover. Vamos a elegir así. Nuestra planta es el que está acá arriba a la derecha, el marroncito claro. El pececito este blanco es el rosa. Y el pez este oranda azul es el azul. Bien, entonces, con nuestro pez oranda nos tocaron dos lam, que son los cuernos, y un swift cape, que es la espalda, y un tail, que es la cola. Entonces vamos a poner todo eso. Em, Perdón, cuerno no, esto es la boca. Entonces boca a boca, espalda y cola. Bien. Después, con nuestro pez shrimp nos tocó el shrimp, que es la cola, y nos tocó el running, creo que es la espalda. Y seguimos con la partida. ¿Qué cartas nos tocaron acá? Entonces, ¿qué nos tocó? Nos tocó un oranda, un nimo y un hotbat, que es la cola de nuestra planta. Entonces vamos a anotar todo eso, rapidito. La cola de nuestra planta, un oranda que es el cuerno y un nimo que es la cola. Seguimos. Vamos a darle ahí. Sacamos. Bien. ¿Acá qué nos tocó? Nos tocó una espalda más, nos tocó una cola más, la que nos faltaba, y nos tocó la otra cola de la planta. Seguimos. ¿Qué nos tocó acá? La boca de nuestro pez blanco, nos tocó la boca y la espalda de nuestra planta. Boca-espalda. Next. Va hacia un lado esto, lo prometo. Bien. Ahora con la planta nos tocó el cuerno y la otra boca. Cuerno-boca. Perfecto. Y nos tocó un cuerno con el pez este. Entonces le ponemos el cuerno. Seguimos. Bien. Nos termina de tocar acá el otro cuerno, la otra boca y nos tocó en la planta un cuerno más. Bien. Entonces acá sí me gustaría detenerme un segundito, dado que quiero que se entienda bien cómo es que están rotando las cartas. Si bien se pueden haber dado una idea, porque vemos cómo se van llenando esas 24 cartas que tenía el mazo, lo estamos viendo acá, en nuestro contador de cartas, acá a la derecha. Cada axi tiene 4 tipos de carta y 2 por cada uno. Entonces este tiene 8, el marroncito, acá arriba a la derecha. Este tiene 8, el rosa, y este, el azul, tiene 8 más. Y vieron como turno a turno las cartas fueron tocando y se le fueron entregando los distintos axis de manera aleatoria, pero así de todas maneras se empiezan a llenar todas las cartas que tenía ese axi. O sea, esas 24 cartas que había en el mazo se están empezando a agotar. Y como dijimos mil millones de veces hace unos minutos, este número de acá, abajo a la izquierda, ¿qué indicaba? O sea, cuántas cartas había en el mazo antes de repartir las 3 cartas en este turno. Entonces, eso quiere decir que, o sea, en este momento hay 3 cartas en el mazo. ¿Y cuántas cartas nos está indicando acá arriba a la derecha que quedan según la cuenta que fuimos haciendo, contando carta a carta las que nos fueron tocando? Nos está diciendo que le queda la espalda a la planta, le queda la espalda al pez este, al blanco, pez Ronin, y le queda el cuerno a nuestro pez azul. Entonces, básicamente nosotros ya sabemos que el próximo turno, si es que la planta no se nos muere, le va a tocar la espalda a la planta, la espalda al Ronin y el cuerno al azulito. Ahora, ¿qué pasaría si la planta se nos muere?
este turno. Si se nos muere la planta, esa espalda que le faltaba a la planta para repartirse se descarta completamente, deja de existir y todas las cartas de las plantas desaparecen del mazo. Y ahora solo nos quedamos con las cartas de estos dos axis. Entonces en el mazo únicamente, antes de que se reinicie, quedarían solo estas dos cartas. Entonces se entregaría la espalda, se entregaría el cuerno y después la tercera carta ya sería una carta random entre todas las que queden en el mazo. ¿Y cuáles serían todas las que queden en el mazo? Bien, ¿serían las 16 cartas de los Axis? No, tampoco. Serían las 16 cartas de los Axis menos las que ya tengo en la mano, porque las cartas no pueden salir más de dos veces cada una. O sea, yo tengo dos Nimos acá en la mano, por más que se resetee el mazo, no es que van a aparecer esos dos Nimos en el nuevo mazo y yo de repente puedo recibir cuatro. No, no es así. Entonces, nada, ese es un poquito el caso hipotético para que entiendan qué pasa cuando se me muere un Axi y todavía no se reseteó el mazo. En este caso, en esta partida, no se me muere la planta, así que vamos a adelantarlo un poquito y van a ver cómo se llena completamente todas las cartas. Entonces ahí pego, nos pegan justito, nos la dejan en 2 de vida. Bien, y ahí se terminan de repartir todas las cartas del mazo. Entonces nos cayó, como dijimos, el cuerno en el pez azul que nos faltaba, así que lo colocamos, el cuerno. Luego nos tocó la espalda en el pez Ronin y nos tocó la espalda en la planta. Entonces anotamos esas tres cartas, cuerno, espalda, y en este momento quiere decir que nuestro mazo se repartió todo. Y tiene mucho sentido el número que vemos acá abajo porque es un 3. Antes de repartir las tres cartas que faltaban, había 3 en el mazo. Es decir, que en este momento hay 0 en el mazo. Y eso también nos lo está indicando el contador de aquí arriba. Hay 0 cartas en el mazo. Quiere decir que el próximo turno, cuando nos intenten entregar cartas, va a decir, che, no tengo nada en el mazo. O sea, acá va a aparecer un 0 como les conté. Ya no tengo nada, ya te di todo. Entonces va a aparecer un 0 acá y nos van a entregar 3 cartas, pero del nuevo mazo. Entonces sigamos. Tuki. Bien, acá decía, che, había 0 cartas antes de que yo te entregue. Y sí, obviamente, había 0, mirá. Mirá toda la carta esta. Ya te entregué todo. Entonces nos dio 3 cartas cuasi random del mazo. Nos dio un cuerno, nos dio una cola y nos dio una espalda. ¿Y por qué eso cuasi random? Y porque fíjense que todas estas cartas ya las teníamos. Entonces, si yo voy a resetear acá, arriba a la derecha, voy a poner mezclar cartas. Entonces, tengo 0 cartas en el mazo, te tengo que repartir 3 nuevas. Ok, 3 nuevas completamente random entre estos dos axis. No, completamente random no. Las que vos ya tenés en la mano no te las puedo volver a dar. Entonces anotemos la que nosotros ya teníamos en la mano. Teníamos la doble cola del pez Nimo, teníamos un cuerno y teníamos del pez de adelante doble boca, doble cuerno y una espalda. Entonces ponemos acá nuestro contador de cartas, doble boca, doble cuerno y la espalda, que es el Ronin. Entonces, detengámonos 2 segundos a pensar, primero, ¿entre qué cartas van a ser esas 3 cartas random, ahora sí random, que nos pueden llegar a tocar? Bien, las cartas que nos pueden llegar a tocar, que de hecho ya nos tocaron, ¿no? Lo estamos viendo acá, em, podrían haber sido la cola o la espalda del pez este, y después de el pez de atrás nos podría haber tocado el cuerno, la boca o la espalda. Y efectivamente, por ejemplo, del pez de adelante nos damos cuenta que nos tocó la cola y la espalda. Entonces acá ya podemos poner que del pez de adelante nos tocó la espalda y la cola. Bien, y después podemos decir que del pez de atrás nos tocó el cuerno. Entonces, como ven, esto tiene todo el sentido del mundo. Nos tocó el otro cuerno. Ahora saquémoslo un segundo. Espalda, cola y cuerno. Les quiero mostrar una cosa. ¿Qué va a pasar con el numerito este el próximo turno? Yo no sé si acá me matan. A ver, déjenme adelantar la partida. Ah, acá me matan.
No importa. Pongo pausa acá y vuelvo a agregar esas cartitas que me saqué del contador. Entonces, lo que yo saqué eran estas. Este era el estado que estaba en nuestro contador antes de que nos maten al Axi de enfrente. Entonces lo miramos y decimos, ok, nos mataron al Axi de enfrente, se pasa el turno y nos aparece esta pantalla. ¿Bien? ¿Qué tenía nuestro Axi antes de que se entreguen las cartas? Teníamos hasta acá. ¿Bien? Teníamos los dos Nimos y los dos cuernos, que exactamente era lo que teníamos anotado acá a la derecha. Y después, el Axi que se murió tenía casi todas sus cartas, le faltaba simplemente una cola para completar el mazo. Ahora interpretemos qué nos está diciendo la pantalla en este momento. Nos está diciendo, che, antes de entregarte estas nuevas tres cartas, había cuatro en el mazo. ¿Por qué cuatro? ¿No había cinco? No. O sea, contemos acá en el contador a la derecha. Tenemos que a nuestro pez le quedan dos bocas y dos espaldas, que son los casilleros que están destildados, digamos. Y después, al pez que se murió, le quedaba una cola. Entonces nos quedaban 5 cartas en el mazo. ¿Por qué hice 4? Dice 4 porque el Axi este se murió. Entonces, inmediatamente después que un Axi se muere, todas sus cartas desaparecen del mazo. Es como si no existieran más. Entonces, antes de repartir las cartas este turno, a este Axi le quedaban simplemente 4 cartas en el mazo, que son exactamente las 4 que tenemos sin tildar acá. ¿Bien? Entonces ahora que ya nos repartieron las cartas, vamos a anotarlas en nuestro contador y nos tocaron dos bocas y una espalda. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ahora en el mazo nos queda simplemente una carta. ¿Bien? Es exactamente esa la que nos falta, que es la espalda. Entonces sigamos el turno. ¡Pum! Ahí nos pega un poco. Y esa es la única carta que nos quedaba en el mazo antes de repartirnos este turno. Nos quedaba una carta, porque es como yo les decía, si bien hay 8 cartas en el mazo, había 7 que ya estaban repartidas y no te las va a volver a dar, ¿ok? Solo nos va a dar las que nos queda. Y ahora cuando pasemos al turno siguiente, ¿qué va a pasar? Como les había dicho hace unos minutos, antes de repartir las cartas este turno, que la verdad que no se repartió ninguna, porque no teníamos, quedaban 0 cartas en el mazo. Entonces ahora si yo sigo la partida y no juego, nunca voy a tener cartas de dónde sacar del mazo, porque las tengo todas en la mano. El mazo no me va a inventar cartas. Ahora, bueno, creo que me dejé morir. Sí, pum, chau. Bueno, espero que se haya entendido el concepto. Me tomé mucho tiempo porque no es tan fácil y me parecía importante detenernos en esto, que es algo que le cuesta a muchos.